Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Este programa ha sido pensado para ofrecerle ayuda en encontrar libertad de pecados habituales, de actitudes y tendencias negativas con las que todos luchamos. Descubramos hoy cómo ser libres de la insolencia. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez se ha dejado llevar por la mucha palabrería, haciendo ver a otros como si solo sus opiniones cuentan y las de ellos no? Quienes le conocen le han señalado como alguien demasiado atrevido en sus actitudes, en cómo usted aborda a los demás. ¿Ha tenido usted episodios de petulancia, de menosprecio hacia las personas que le rodean? O quizás, en ocasiones, su actitud en un asunto en particular le hizo ver como alguien muy dado a la arrogancia y a la altivez. Pues si reconocemos y contestamos estas preguntas con toda sinceridad, llegaremos a la conclusión que todos podemos ser atrapados por la insolencia. Desde el simple hecho de sentirnos con el derecho de hacer valer nuestros puntos de vista, de darle fuerza a nuestra opinión personal, hasta aquellos extremos de llegar a una verdadera forma de osadía, de imprudencia, digamos de petulancia contra otros. Todos podemos ser atrapados por este mal. Le cuento que la Real Academia Española dice que insolencia es atrevimiento, descaro, pero también la definen como dicho ofensivo o insultante. Y en tercer lugar, hablan de la insolencia como acción desusada y temeraria. Y al insolente lo definen como orgulloso, soberbio, desvergonzado. Además dicen del insolente que es raro, desusado y extraño. Pero tratemos de contestar lo siguiente: ¿cómo identificamos la insolencia? ¿Cómo saber si usted o yo estamos siendo atrapados por esta tendencia negativa? Pues, en primer lugar, cuando se nos pasa la mano, y lo sabemos advertir interiormente, se nos pasa la mano en nuestro anhelo por hacer valer la opinión propia. Hay personas que de repente, porque creemos estar pensando bien acerca de algo, comenzamos a hacer presión, comenzamos a mostrar una actitud demasiado agresiva hacia otros, hasta llegar a ser completamente insolentes. Pues mucho cuidado, porque esto puede estarnos señalando de nuestra parte insolencia para con los demás. También cuando nuestra actitud hacia los otros se vuelve una actitud osada, una actitud abusiva, una actitud que desde todo punto de vista puede verse como negativa, porque es una forma de osadía que no se limita, o más bien no tiene límites de respeto, no tiene consideración hacia los demás. Otra forma de identificación u otro síntoma que podemos tener en cuenta es cuando perdemos los límites precisamente de lo que acabo de mencionar, los límites del respeto, los límites de la consideración hacia otros, porque estamos tratando de descalificarlos. A mucha gente le sucede esto en sus trabajos, en las familias, que por querer descalificar lo que otro piensa, lo que otro está aportando acerca de una situación, pues se pasan los límites de la consideración y del respeto. También cuando nuestra conducta pasa a ser una expresión de atrevimiento y se vuelve algo completamente lleno de arrogancia. Usted y yo debemos identificar que posiblemente estamos cayendo en una actitud de insolencia. Y finalmente, si usted deja o dejamos de conducirnos bajo una actitud de, ¿qué le digo?, de aceptación de lo que está sucediendo en un ambiente, corremos el riesgo de entrar en insolencia, y también cuando fácilmente nos volvemos hacia el comportamiento despectivo con respecto a otras personas. Le cuento que algunos expertos han hablado del tema en sus libros. Uno de ellos, de nombre Peter Sloterdijk,
Él dice, él es un filósofo y catedrático alemán, él dice en su libro Crítica de la razón cínica, porque es un filósofo y escribe de estos temas, dice, la insolencia tiene fundamentalmente dos posiciones, arriba y abajo. Sencillo el pensamiento de este hombre, y también dice prepotencia y contrapotencia. También, según la doctora Angie Vázquez, que es una especialista en psicología clínica y social comunitaria de origen puertorriqueño, nos dice que la insolencia hoy día está expresada por medio de conductas chocantes, y en uno de sus ensayos muy socializado habla de cómo se han vuelto de populares a nivel mediático esas conductas chocantes. Lo vemos en los famosos reality shows, que ahora hay este tipo de programas que procuran, algunos de ellos, ridiculizar las relaciones, ridiculizar a personas o situaciones y eventos de la vida. Y de hecho, en su ensayo, esta mujer se refiere, por ejemplo, a Los Simpsons, que es un programa supuestamente para los infantes, pero que todos los que en algún momento nos topamos con este tipo de programas podemos ver que toman los autores, de quienes escriben los argumentos de lo que ahí se comunica, pues toman la insolencia como centralidad de lo que quieren comunicar. Además, esta dama nos dice que la insolencia puede ser el producto del comportamiento arrogante de aquel que se asume como un ser superior hacia los demás. Le hemos dado la perspectiva general de la insolencia, pero al regreso queremos dejar en su corazón la perspectiva bíblica. ¿Qué dice Dios acerca de esta tendencia negativa con la que todos podemos luchar? Acompáñenos y quédese con nosotros. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad queremos dejar en su corazón todo lo necesario para ser libre de la insolencia. Y a continuación me gustaría presentarle la perspectiva bíblica sobre esta tendencia negativa de nuestros corazones. ¿Qué dice Dios en su santa palabra? Porque Dios siempre tiene algo que decir respecto a nuestros pecados, a nuestras actitudes o tendencias negativas. Pues según algunos contextos que quiero señalarle, en primer lugar, mire, la insolencia desde el punto de vista bíblico tiene que ver con una actitud de imponer nuestros criterios a cualquier costo. Insolencia es eso, imponer criterios propios a cualquier costo. Y quiero tomar el ejemplo del rey David, un hombre cuyo éxito en varios momentos de su vida es usado desde los púlpitos para que nos dejen lecciones, pero que también David tuvo facetas negativas que nos hablan de la realidad de su fragilidad humana. Y en esta ocasión cito lo que la palabra de Dios nos dice en 2 de Samuel 24, del 2 al 4. Dice esta escritura: entonces el rey le ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Lo que estaba diciéndole Joab es: rey, tú no necesitas eso, tú no necesitas medir tu fuerza, medir tus ejércitos. Ahora, mire usted lo que dice la Biblia. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab. Yo creo que Joab le estaba aconsejando algo acertado y correcto
a David. Sin embargo, David cayó en insolencia y él se dedicó a imponer su propio criterio usando su autoridad, usando su investidura de rey. Y entonces, ¿qué hicieron aquellos hombres? Lo termina de describir el pasaje bíblico. Dice que Joab y los capitanes salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar en Israel. Oiga, a todos nos ha pasado que por querer imponer un criterio, una opinión, una decisión que nosotros creemos que está bien tomada, tomamos también la insolencia como arma en contra de los demás y no nos interesa más que nuestra propia opinión. Pues eso es una actitud insolente. En segundo lugar, desde el punto de vista bíblico, por supuesto, insolencia es mostrar actitud de desdén y menosprecio hacia otros. Usted y yo nos volvemos insolentes a los ojos de Dios cuando les mostramos a otros, por cualquier razón que sea, una actitud de desdén, de menosprecio. Mire usted lo que sucedió cuando el rey Saúl, porque ya había sido ungido como rey, llamado para ser rey, estaban en una asamblea de todo el pueblo de Israel y se da este escenario. Dice 1 Samuel 10:27, pero algunos insolentes protestaron y dijeron lo siguiente: ¿y este es el que nos va a salvar? ¿Puede usted notar la insolencia o el menosprecio en esta frase? ¿Y este es el que nos va a salvar? Fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos, porque por supuesto, en este ambiente festivo en el que ellos estaban, viendo que su rey les había sido dado, pues el mismo pueblo de Israel lo pidió, en lugar de unirse a la festividad, de honrar la nueva figura de autoridad que tenían, ellos lo menospreciaron. Por esa razón, no lo pierda de vista. Insolencia tiene que ver con mostrar una actitud de menosprecio, de desdén, ¿verdad?, de orgullo hacia otros. Y en tercer lugar, para que entendamos bien de qué se trata la insolencia, pues insolencia es optar por la obstinación y la mala conducta. Cuando un joven, un esposo o esposa, un empleado, un ministro, un vecino de una comunidad optan por la obstinación y dicen: no, yo no, sencillamente no quiero. Yo sencillamente estoy en contra, y hay gente que usted y yo conocemos que están en contra de todo y de todos y prefieren la mala conducta. Mire usted lo que nos dice en 1 Samuel 25, 2 al 3. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail, linda descripción que se da de Abigail, era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. ¿Qué le parece esto? Pues un hombre que, a pesar de tener a una buena dama a su lado, él había optado por la obstinación, por complicar las cosas. Insolencia es precisamente eso. La gente que mejor lo quiere complicar todo, que siempre son negativos, y usted y yo estamos invitados por Dios a ser libres de la insolencia. Por eso no lo olvide, insolencia, hemos dicho, tiene que ver con imponer criterios a cualquier costo. Tiene que ver con mostrar una actitud de desdén y menosprecio hacia los demás, pero también es aquella decisión de optar por la obstinación y la mala conducta. Yo quiero invitarle para que nos siga la pista y podamos dejar en su corazón las huellas de libertad que usted y yo podemos aplicar para ser libres de la insolencia.
Hoy usted y yo podemos comenzar a aplicar principios para ser libres de la insolencia, que es el tema que nos ocupa en Huellas de Libertad. La Real Academia Española define este problema como atrevimiento, descaro, dicho ofensivo o insultante. Es una acción desusada y temeraria. Todos en algún momento hemos tenido estas formas de conducta, esta tendencia en nuestra vida. Y desde el punto de vista bíblico, leyéndole algunos contextos, le acabo de decir que insolencia tiene que ver con imponer criterios propios a cualquier costo. Y es también mostrar una actitud de desdén, de menosprecio, puede ser contra una autoridad, contra uno que es coigual en funciones, puede ser contra cualquier persona. Y tiene que ver la insolencia, según lo que hemos visto de la palabra de Dios, con optar por la obstinación y la mala conducta. Pero lo más importante en nuestro programa es responder a esta pregunta: ¿cómo ser libres de la insolencia? Por supuesto, usted y yo debemos creer en Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es quien nos ofrece todo recurso para la libertad de pecados, de actitudes y de tendencias negativas. Pero permítame darle al menos 3 consejos, 3 huellas de libertad que, si usted las aplica, le ayudarán a ser libre de la insolencia. En primer lugar, por bien que le vaya en la vida, mantenga su actitud de dependencia hacia Dios. Puede ser que usted prospera, que a usted le fue bien en la empresa, en la compañía donde trabaja, y lo han ascendido, que usted comienza a tener méritos, comienza a llenar espacios, tiene más dinero que antes, posee más bienes, pero por bien que le vaya en la vida, usted debe mantener una actitud de dependencia. Vea usted el consejo que de la palabra de Dios tomamos en el Salmo 75:5. No hagan gala de soberbia contra el cielo. Nos está hablando a todos. No hay que hacer gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de autosuficiencia. Muchas personas se vuelven insolentes porque cuando les comenzó a ir bien, comenzaron a hablar con aires de autosuficiencia. Yo puedo, yo sé, yo tengo, yo lo haré, yo lo lograré. Pues por bien que nos vaya en la vida, lo mejor es seguir dependiendo en humildad más bien es una actitud, seguir dependiendo, tener esa actitud de dependencia de Dios. En segundo lugar, ¿cómo ser libre de la insolencia? Pues otra huella de libertad: no sea sabio en su propia opinión, escuche a otros. Lo leíamos de David. David se le ocurre hacer un censo y él, aunque Joab lo aconsejó de manera apropiada y le dice: tú no lo necesitas, Dios te va a prosperar y tú vas a ver la prosperidad de tu ejército con tus propios ojos. David fue sabio en su propia opinión en ese momento y no escuchó ni a Joab ni a nadie más. Pues, ¿cómo ser libre de la insolencia? No sea sabio en su propia opinión, escuche a otros. Nos lo recuerda también Salomón, hijo de David, en Proverbios 3:7, que es de la autoría de Salomón. Nos dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Con toda seguridad yo le puedo decir, si usted deja de creer que usted tiene la razón siempre, y nunca sus hijos la tienen, nunca la tiene su esposa, nunca la tiene el jefe o el empleado a quien usted, sobre quien usted tiene autoridad, entonces usted es un gran candidato a la insolencia. Pero si deja que otros le aconsejen, aporten, usted puede guardarse mucho de este mal. En tercer lugar, otra huella de libertad que usted y yo debemos tomar para nuestra vida: aprenda humildad y mansedumbre de Jesucristo. El Señor nos lo dice en su palabra. Mateo 11:29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Muchas personas que hoy están con un hogar en riesgo por ser insolentes,
encontrarían descanso si siguen al pie de la letra lo que Jesús dice en este versículo. Si tan solo van a los pies del Señor, se humillan delante de Él y aprenden a la vez humildad y mansedumbre del corazón del Señor. Pues Él dijo, yo soy apacible, yo soy humilde. Lo que el Señor nos dice es, yo no ando pisoteando a nadie. En mí no verán insolencia de ningún tipo. Aún la gente que lo atacaba, fariseos, gente que le ponía trampas, a ninguno el Señor trató con desdén. Les hablaba con una actitud directa y diciéndoles la verdad, pero nunca con menosprecio. Y si usted y yo lo aprendemos, seguramente seremos libres de la insolencia. 3 huellas de libertad, para que oremos, recordémoslas, pues por bien que nos vaya en la vida hay que seguir bajo una actitud de dependencia de Dios. En segundo lugar, no sea sabio en su propia opinión, escuche a otros, ábrase a la opinión ajena y también aprenda humildad y mansedumbre en el carácter de Cristo. Oremos. Señor, queremos ser libres de la insolencia. Te pedimos que nos llenes de esta capacidad para que, aunque comencemos a prosperar y que nos vaya bien, mantengamos una actitud de dependencia, no solo cuando las cosas han resultado mal, mas cuando las puertas comienzan a abrirse y somos prosperados. También, Señor, ayúdanos para no caer en esto de creer que nosotros tenemos la razón en todo, no ser sabios en nuestra propia opinión, sino que aprendamos a escuchar a otros. Y Dios, te rogamos que nos ministres humildad, que nos ayudes a crecer en mansedumbre, a ser como tú te describiste a ti mismo, apacibles y humildes de corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy hemos aprendido cómo ser libres de la insolencia. Le invitamos a seguir pendiente de nuestro siguiente programa para que juntos encontremos huellas de libertad.